Estas son imágenes del momento en el que finalmente la policía ingresaba en medio de las investigaciones de búsqueda de los sicarios que el miércoles en plena tarde en Asunción mataban a un niño, con una hipótesis que cada vez es más firme. La violencia buscaba venganza y la venganza buscaba a este niño que finalmente falleció, cuyo padre terminó suicidándose, según las hipótesis de los propios investigadores. Veamos nosotros las imágenes de lo que pasaba el viernes. Esto ocurría el viernes pasado, apenas 48 horas después del atentado en el que morían estas dos personas. Lo primero era la casa en el barrio San Pablo, porque hubo un total 3 allanamientos en simultáneo. En esa casa no se encontró absolutamente nada, en la otra tampoco, y en esta tercera sí. Se encontró este arsenal de guerra enterrado en uno de los patios. Además, 3 personas quedaron detenidas, en realidad 4 personas, 3 hombres, una mujer, también había 2 niños que aparentemente tenían el objetivo de hacer creer que era una familia la que vivía en esa casa. Con ese objetivo utilizaron a 2 niños, aparentemente este grupo de atacantes, que así quedaban al descubierto el despliegue de armas que había en Asunción, en esta casa que también formó parte de las 3 allanadas en forma simultánea. Acá hay varias hipótesis que nacen a partir de este episodio, pero yo en algo quisiera ser bastante claro. Independientemente a cómo finalmente la policía dio con estas personas que fueron detenidas, el final de la historia implica gente que estaba preparada para todavía dar golpes mayores, que fue sacada de circulación. Criminales que fueron sacados de circulación, y me parece que ese es el elemento principal. Independientemente a que desde el ámbito político se pretenda o exaltar la figura de la policía o exaltar la figura del presidente, o decir, no, en realidad solamente es un acuerdo de mafias que lo que hizo es entregar a un par de actores de reparto en medio de toda esta historia para que la violencia no sea todavía mayor. Independientemente a esos elementos que dejo para el análisis de quienes quieran tomarlo como un elemento de análisis, yo creo que acá lo fundamental es decir, se ha retirado de circulación, sea como sea, a gente que forma parte de la mafia y cuyos antecedentes son verdaderamente importantes. Acá hay criminales que fueron detenidos y que estaban libres operando con esas armas que estábamos viendo y cuyas imágenes me gustaría reiterar en pantalla, un arsenal que fácilmente podía desatar una ola todavía mayor de violencia. Estas personas que fueron detenidas, yo les digo, les repito, no me importa que hayan sido detenidas como parte de algo armado por los propios cárteles mafiosos del Paraguay, que haya sido un acuerdo entre mafias que hayan pactado una entrega de este tipo, o que lo hayan hecho a través de un vecino que finalmente cantó, o un trabajo de inteligencia de la policía. Independientemente a las formas, yo creo que hay que ser lo suficientemente independiente como para reconocer y decir, señores, estos criminales están fuera de circulación. Estos. Lo que no implica que el crimen organizado haya sido desbaratado. Lo que no implica que el crimen organizado, la mafia del sicariato, no tengan una presencia como Juan por su casa hoy a lo largo y a lo ancho del país. Una situación que, me reafirmo con todas las letras, es política desde todo punto de vista y sigue teniendo como responsable de la ola de violencia a un hombre que se ha dedicado a hacer campaña más que a gobernar. Y el ejemplo es este. Si Horacio Cartes hubiera tenido la misma predisposición para golpear a las mafias en todo momento, como cuando el jueves convoca a la cúpula de la policía
y en 24 horas termina teniendo estas respuestas, eso implica que si el señor presidente Horacio Manuel Cartes Jara hubiera estado todo este tiempo trabajando por la seguridad del país, los resultados hubieran sido diferentes. Pero la reacción se dio a partir de un ataque de la mafia. El contraataque fue del gobierno. Hoy lo aplaudimos, pero esta es una muestra que si se hubiera dedicado a hacer lo que dice el artículo 237 de la Constitución Nacional, que es gobernar de manera exclusiva y evitar ser el jefe de campaña de uno de los precandidatos, probablemente la historia hubiera dado mayores reportes de este tipo y no reportes como los que tenemos en las estadísticas de casi 700 personas que fueron asesinadas en condiciones violentas el último año, convirtiendo al departamento de Amambay en el departamento más peligroso de este país. Y nosotros vamos a mostrar todos los elementos esta noche en AM. Van a ver ustedes las estadísticas de cuántas muertes estamos hablando, de todos los elementos de violencia que se fueron generando solamente este año. Y van a ver ustedes cómo fue aumentando efectivamente la violencia a medida que se acercaba la época electoral, a medida que Cartes iba concentrándose, que el gobierno iba centrando su concentración absolutamente en hacer campaña proselitista. Solamente un dato. Ese mismo día que ocurría esto en Asunción, también moría una mujer en Pedro Juan Caballero por un atentado de unos sicarios. Y ya son 5 las muertes en Pedro Juan Caballero solamente en el mes de octubre por sicarios. 5 personas. Sumado a estas dos, tenemos 7 muertes por sicarios en Paraguay solamente en el mes de octubre. Esta noche en AM todos los elementos. ¿Qué pasó el miércoles? ¿Qué pasó el viernes? Y por supuesto, ¿qué fue ocurriendo en los últimos tiempos en estadísticas y en ataques de la mafia? Y precisamente el primer material de la noche nos pone en resumen de lo que pasó en medio de este ataque y cuáles fueron las repercusiones a partir de ese momento. El crimen organizado gana cada vez más terreno en Paraguay, aunque desde el gobierno intenten decir que no es así. Esta semana, por segunda vez en menos de un año, sicarios al servicio del AMPA acribillaron un vehículo en Asunción. Lo que antes parecía ser un problema aislado de ciudades de frontera como Pedro Juan Caballero, Ipejún, Salto del Guairá, Capitán Vado o Ciudad del Este, ha llegado a la capital y lo hace con mucha fuerza. Esta vez, los criminales acabaron con la vida de un niño de apenas 5 años, un inocente que no tenía culpa alguna de los negocios de su padre. El escenario del crimen fue, además, uno de los barrios residenciales más exclusivos de Asunción. Las reacciones no tardaron en llegar. Partidos de oposición emitieron sendos comunicados de rechazo a la violencia y dura crítica al gobierno. El izquierdista PEMAS se preguntó ¿para quién gobierna Cartes? Y recalcó que Cartes cuenta con todas las herramientas para hacer frente al crimen organizado, pero que no las usa. Patria Querida recordó que diferentes grupos azotan al país ante la inacción de un Cartes que se dedica más a la campaña proselitista que a gobernar. El Partido Demócrata Progresista criticó que la ciudadanía haya quedado en medio de una guerra entre bandas criminales ante la inacción del gobierno. Pero para el oficialismo no se trata de falta de acciones. De hecho, el Partido Colorado hasta habló de resultados 4 veces mayores que las de gobiernos anteriores y hablaron de oportunismo político. Todo después de un largo silencio. Y es que había cosas más importantes. El precandidato Santiago Peña, Delfín de Cartes, se mantuvo en la misma línea. No cuestionó al crimen organizado, sino que cargó contra sus adversarios políticos. Me parece realmente de una mezquindad política tremenda tratar de utilizar esto con un tinte electoral, cuando esos partidos políticos con representación parlamentaria fueron justamente los que han impedido que proyectos como el proyecto de seguridad ciudadana sea aprobado.
En el Senado, los opositores elevaron cuestionamientos contra el gobierno y hasta hablan de causales de juicio político. La inseguridad, el crimen organizado ha permeado todo el país, ya ha llegado a la capital. Cuando ocurren este tipo de cuestiones, el responsable político es el presidente de la República y el comandante en jefe. Y lo decimos con argumentos, no con un espíritu simplemente crítico de que el crimen organizado se está adueñando de la República del Paraguay. ¿Amerita un juicio político? Yo creo que sí, pero no tenemos los números, ¿verdad? Sabemos que prácticamente es imposible eso, menos aún ahora, ¿verdad? Que estamos ya en un año electoral. Y nosotros hace rato ya que pedimos un juicio político a Cartes por todo lo sucedido. El tema de inseguridad luego ya ni hablemos. ¿Personalmente te gustaría tener los números para hacerle un juicio político a Cartes? Sí, merece. Mientras tanto, los oficialistas se niegan a mirar la problemática. Pero el gobierno no está haciendo nada, ese es el punto. No, esa es la visión que usted tiene. Es la el sensación gobierno que el ciudadano común tiene, diputado. No es así, no es así. Yo soy un ciudadano común, mi familia son ciudadanos comunes y no sienten esto que usted siente. Oportunismo político o ceguera selectiva. Mientras algunos se deciden a tomar en serio el problema del avance del crimen organizado, Paraguay sucumbe ante las garras de los criminales. Los que otros ya experimentaron décadas atrás, apenas está empezando en nuestro país. ¿Qué nos queda ante esta situación? Vamos ahora al móvil en vivo, directamente con los investigadores. Nuestro compañero Ricardo Alderete ya está desde la Policía Nacional. Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Enrique. Siguiendo nada más la línea que decía Enrique de qué es lo que pasó el miércoles y qué pasó el viernes, cabe recalcar que no pasó el jueves, que el Senado quedó sin quórum, en donde se iba a debatir un tema tan importante como el caso de sicariato que había llegado a Asunción un día antes nada más. Estoy con el comisario César Silguero, el jefe de criminalística del Departamento de Delitos de Asunción, para que nos dé una actualidad con respecto a este caso. Los 4 detenidos hasta ahora, 3 mujeres y un hombre, declararon esta tarde. ¿Es así, comisario? Asimismo, ya declararon esta tarde ante la unidad fiscal del doctor Volpe y el doctor Ferreira en relación a los 900 gramos de marihuana que se encontraron durante el allanamiento y que dio en positivo para dicha droga. Y a partir de ahí, por supuesto, fueron llamados, ellos se estuvieron a declarar y ya fueron imputados por asociación criminal, por el tráfico de estupefacientes y también por la ley de armas. Mañana van a ser llamados nuevamente ya ante la unidad fiscal de la doctora Ariela Chaparro en relación al homicidio. ¿Declararon efectivamente o se abstuvieron en la declaración, comisario? Se abstuvieron, por supuesto, están en su derecho y bueno, lo importante es que la Policía Nacional y el Ministerio Público, a través de estos procedimientos llevados adelante, ya tenemos, digamos, elementos que lo vinculan a estas personas con este hecho lamentable que ocurrió en nuestra ciudad, Asunción. ¿Existen elementos fidedignos que le vinculan también con el PSC? Bueno, esos son elementos que están siendo analizados. Por supuesto que cuando encontramos una gran cantidad de armas, de municiones, la logística que maneja estas personas, indudablemente estamos frente a un hecho de una banda criminal organizada con mucho poder económico y bueno, esos son elementos que están siendo analizados en este momento y lo importante, por supuesto, es avanzar y de tal forma poder determinar quiénes serían las otras personas que estarían involucradas en este hecho. Ante todo lo que se logró incautar entre armas, cargamentos, vehículos, ¿se estima en hipótesis que pudo haber existido algún otro caso posterior a ese? Por supuesto, la logística que manejan estas personas, indudablemente, y todo lo que se encontró en esa vivienda nos hace establecer otras hipótesis en relación al verdadero objetivo de esta banda criminal. ¿A qué hora están citados a declarar mañana, comisario? Bueno, aún todavía no tenemos la hora, pero sí estamos esperando, seguramente nos van a notificar a primera hora de eso, Ricardo, para llevarlos nuevamente. Te escucho, Santiago. ¿Le puedes poner el sistema de retorno? Le hacemos un par de preguntas al comisario Silguero también. Sin problema, sin problema. Comisario, si te puedo poner el retorno, por favor. De este lado. Te escucha, Santiago. Comisario Silguero, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Santi, a
a vos y a la audiencia. Bueno, comisario, primeramente felicitarles. Nosotros solemos ser muy duros y habitualmente cuando hacemos una crítica, esa crítica suele ser muy directa y muy fuerte en muchos casos, pero cuando las cosas se hacen bien deben ser reconocidas. Recién decía, yo no voy a entrar a la historia de si fue un acuerdo de mafias, si fue una entrega, si fue un dato de los vecinos. Me voy a quedar con lo que se dijo en algún momento, un trabajo de inteligencia, y voy a destacar que lo importante es que acá criminales fueron sacados de circulación, con lo que implica que efectivos de la Policía Nacional finalmente tengan que dar la cara. Es su trabajo, diría cualquiera, pero tengan que dar la cara ante la mafia. Yo me imagino que esta no es una cuestión fácil ni para ustedes ni para sus familias, y por eso primeramente lo destaco. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó ese día que fueron a Mburuguizaroga el comandante de la policía, el ministro del Interior, que en 24 horas finalmente la policía prácticamente, hay que decir, resolvió este crimen? ¿Qué es lo que hizo clic para que se active todo esto, o fue una casualidad nada más? Bueno, lo que yo te puedo decir, a Santi, audiencia, es que yo estoy casi 20 años aquí en el Departamento de Investigación de Delitos. Y todos los casos que llevamos adelante desde la Dirección General de Investigación Criminal, en todos los casos damos lo mejor de nosotros para esclarecer los hechos, independientemente a una reunión del comandante con el presidente. Digamos, eso es algo totalmente escapa fuera de digamos, que yo pueda opinar sobre eso. Pero sí puedo decirte desde acá, desde la Dirección General de Investigación Criminal, que nosotros estamos abocados en forma íntegra con todo el plantel, el gran plantel de investigadores que tiene la Policía Nacional, y siempre estamos haciendo de una misma forma, con el mismo profesionalismo y con la misma, dando todo lo mejor de nosotros en todos los casos. O sea, para ustedes es independiente lo que hayan conversado el comandante con el ministro del Interior y el presidente de la República. Digamos, la línea investigativa que desde Criminalística estaban llevando era ya una línea llevada por ustedes, digamos. Bueno, eso es, por supuesto que el señor comandante siempre va a dar las directivas para que se haga lo mejor que la institución a través de su cuadro investigativo puede hacer. Pero lo que quiero dejar en claro es de que nosotros en todos los casos tomamos como una causa nuestra y lo hacemos de la mejor manera, y creo que nuestra trayectoria por el departamento así lo dice, ¿no? Comisario, estamos mirando las imágenes y en breve voy a ir a los detenidos y lo que dijeron, pero las imágenes de lo incautado en armas, ¿te tocó ver en otros procedimientos un allanamiento que lleve finalmente a esta cantidad de armas, a esta cantidad de municiones? Y te pediría también, más allá del análisis y esa cuestión hasta valorativa, que nos hagas un desglose de qué fue lo que lograron incautar, qué tipo de armas, qué potencia tenían estas armas, cuántas municiones fueron finalmente las sacadas de circulación en medio de este allanamiento, que a simple vista uno dice, esto es tremendo. Así mismo, sí, tenemos 7 armas largas, 7.62 por 39, conocida como la AK y sus variables, ¿no? O variantes. Tenemos armas .50, el 9 milímetros, el 5 por 7 por 28 milímetros, que es un arma de alta velocidad, capaz de perforar chalecos antibalas. Tenemos el .50, que ustedes ya conocen, que son cartuchos para ametralladoras, de gran potencia para atacar blindados y, digamos, un poder de fuego bastante importante para atentar contra cualquier objetivo, y más todavía en una zona urbana. Es bastante peligroso y bastante complejo, digamos, el uso de este tipo de armas, y realmente es un arsenal que la Policía Nacional y el Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio Público, indudablemente ha hecho un trabajo
grandioso y seguramente con esto queda abortado algún tipo de, digamos, de operativos delictivos de mayor envergadura. ¿Cuál fue el arma que puntualmente se utilizó para asesinar al niño? ¿Y ustedes tienen el arma hoy, después de esta incautación, ya en su poder? Exactamente, ya fue identificado, las armas fueron analizadas ese mismo día, el día siguiente, el día de ayer, hoy, mejor dicho. Estoy transcordado. Ayer ya se tenía el resultado del 762 por 39. Una de las armas fueron identificadas con las vainillas servidas y percutidas levantadas de la escena. En esa oportunidad se utilizaron dos armas 762. Una de ellas es la identificada plenamente y ya fue informada también al Ministerio Público el resultado de la misma. Comisario, el hecho de haber encontrado las armas enterradas, digamos, que fue una curiosidad dentro de todo esto, pero que llamó mucho la atención. ¿Cómo fue que se llegó hasta encontrar esas armas enterradas, ese tambor tan profundo que nos decían? Y te pregunto si hay posibilidad de que haya más cosas, digamos, enterradas en ese mismo predio. ¿Cómo fue eso? Sí, hay que contar el milagro, pero no el santo. Bueno, por supuesto, una vez en el lugar se verificó la casa. Sí. Sabemos de que estas bandas criminales suelen ocultar especialmente las armas, bueno, y se hizo una revisión completa y se pudo lograr la localización de las mismas. Pero es como que había una referencia de que allí estaba, o se veía así a simple vista, estaban en pleno proceso de enterrar cosas, o tuvieron que escarbar para poder encontrar el pozo el tambor. Bueno, eso ya fue un procedimiento del primer grupo que ingresó. Bueno, y ellos, por supuesto, lo hallaron y lo tuvieron que abrir. Hay inclusive un circuito en la cual ellos filmaron en ese momento cuando descubrieron este recipiente, ¿no? Comisario, ¿cuántas municiones fueron las encontradas? Porque nosotros vemos, y eso es una alfombra de municiones prácticamente de diferentes calibres, pero ¿cuántas en total fueron encontradas y retiradas en este allanamiento? Bueno, aquí yo no tengo los números exactos, pero hay más de 1000 cartuchos, más de 650 cartuchos de 9 milímetros, 79 cartuchos .50, 600 cartuchos aproximadamente de 762 por 39 y entre otros cartuchos que en este momento no tengo a mano, digamos, el inventario de los cartuchos. Comisario, ¿cuánto tiempo pasó entre que tuvieron ustedes el dato de dónde se encontraban estas personas en términos de información, de inteligencia, de trabajo previo, hasta que realizaron el allanamiento? ¿Fue una cuestión rápida, digamos, o primero obtuvieron el dato, lo certificaron, rodearon el lugar evitando algún escape? Esa parte del procedimiento, básicamente, ¿qué tanto tiempo llevó? Bueno, yo creo que toda información que se recibe tiene que ser corroborada. Bueno, eso lleva su tiempo también. Y yo creo que de acuerdo al tiempo en que ocurrió el hecho y el allanamiento, es el tiempo que tenemos en relación al trabajo investigativo, a la ubicación, a la localización y al pedido de allanamiento, ¿no? En las otras dos casas no se encontró nada, comisario, ¿verdad? También hay algunos elementos que están siendo analizados que pueden ser importantes. Una cuestión que me llamaba mucho la atención, comisario, y aquí ya voy a los nexos con la mafia propiamente y cuál es la responsabilidad de estas personas. El viernes, durante la emisión del telediario, cuando ustedes estaban en pleno procedimiento de detención de estas personas, nuestra compañera Gabriela León abordaba a uno de estos detenidos y él decía: yo no lo conozco a Galán, no sé quién es Galán. Y en ese mismo instante, quien estaba detenido al lado le da un codazo y le dice: no puede ser, todos conocemos a Galán. Y hay un enfrentamiento prácticamente entre ellos por una contradicción donde Gabriela pregunta a este segundo interventor y dice él: no, en realidad, Pedro Juan, el que diga que no conoce a Galán miente. Conocemos a Galán, pero no tenemos ningún vínculo con él. ¿Qué saben ustedes respecto
a el nivel de participación de Galán en medio de todo esto? Bueno, nosotros en este momento, como fuimos designados a ayudar a los fiscales en esta causa, solamente podemos hablar de lo que tenemos hasta ahora. Y si tenemos alguna sospecha sobre la participación intelectual de alguien, tenemos que esperar el momento en que tengamos elementos de prueba y eso vamos a respetar. Comisario, ¿y los antecedentes de estas personas? Porque también nos decían desde Pedro Juan Caballero, una fuente, que uno de ellos, el que está en el medio específicamente, que estaba sin remera, el paraguayo, estuvo también en aquella discoteca que fue atacada hace unos días buscando justamente a este hombre que mencionamos. ¿Antecedentes de los tres se manejan? ¿Qué se tiene al respecto? Sí, toda la información, por supuesto, que rodea a las víctimas es la primera fuente de información que manejamos y por supuesto que todo eso está siendo analizado y que en este momento es muy sensible para comentarlo. Comisario, ¿qué dijeron estas personas en su declaración? ¿Tienen ustedes ya alguna pista, algún dato de lo que dijeron estas personas en el momento que declararon, que es lo último que se sabe de este tema? No, ellos se abstuvieron a declarar. Nosotros tenemos elementos objetivos como el arma y el vehículo que está identificado plenamente. Entonces, con esos elementos creo que la Fiscalía tiene suficiente para esta etapa de la investigación. Por supuesto, esto continúa y hay mucho por hacer aún. ¿Dónde van a ser recluidos ellos, comisario? Por el momento están aquí en la dirección de investigación. El hecho de que el lugar donde se lleva habitualmente a estos grupos es la agrupación especializada, pero que en la agrupación especializada también hoy se encuentra recluido Jarvis Jiménez Pavón, ¿es un elemento de cuidado o ustedes consideran que no tiene ningún tipo de relevancia y que ese podría ser un lugar de reclusión? Por supuesto que se va a tomar todas las medidas para que se pueda decidir lo mejor en este caso, ¿no? Y ahí, en esa institución donde están ahora, la seguridad fue reforzada, qué sé yo, algún miedo, algún rescate, lo que se habló también en los últimos días, pero en la agrupación especializada, ¿hay también algo de eso allí en ese lugar? Por supuesto que se han tomado todas las medidas de seguridad correspondientes. Bueno, comisario, ¿cómo continúa a partir de acá el trabajo investigativo? ¿Ustedes lo consideran cerrado ya a esta altura o esta es apenas una primera etapa de la investigación? Estamos en una parte muy importante porque ya tenemos elementos de vinculación con esta gente. No obstante, la investigación continúa, tenemos varias diligencias aún que llevar adelante. Comisario, agradecido por el tiempo, le mandamos un abrazo, muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias a ustedes. El comisario Silguero, en este contacto que estamos haciendo desde la Policía Nacional, luego de esta detención. Unas detenciones que finalmente nos llevan hasta los principales sospechosos de haber ejecutado este hecho de sicariato en la ciudad de Asunción en el transcurso del miércoles, a plena luz del día, 14:30 aproximadamente, y que ahora Ricardo ya tiene como otro elemento la declaración de esta gente, o por lo menos su contacto con los investigadores, pero se abstuvieron de declarar, ¿no? Fueron citados a declarar hoy, se abstuvieron los 4, los 3 hombres y la mujer detenida, y volverían a ser citados mañana para la declaración también, Santiago. Es lo último que se tiene del caso hasta ahora. Gracias, Ricardo, muy amable. Hasta luego. Bueno, atención, vamos a empezar ahora a escarbar en los datos, las estadísticas, sobre todo las últimas, los últimos 2 años, respecto a la mafia, el crimen organizado y los casos de sicarios. Está con nosotros nuestro compañero Rubén Ramírez. Rubén, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Realizamos un recopilado de los últimos sucesos criminalísticos en el país y también en la línea fronteriza, desde el asesinato a Jorge Rafat, Enrique. Presten atención al material. La inseguridad de nuestro país no es un cuento para chicos ni una novela de ciencia ficción. Es la cruda realidad que vivimos desde hace décadas. Sin embargo,
La escalada de violencia y por consecuencia el nulo esclarecimiento de muchos de estos casos actualmente está al rojo vivo. Disparos, sangre, silencio y muerte. Su crecimiento exponencial era propio de otros lugares. Ahora el fenómeno está mucho más cerca. Junio de 2016. Durante meses, el empresario Jorge Arrafat observaba movimientos extraños en Pedro Juan Caballero. La presencia de camiones blindados y los allanamientos en donde hallaron arsenales de guerra, tanto en Asunción como en la capital de la Mambay, hacían presumir que un ataque se venía planeando. En marzo del año pasado, los guardias de Arrafat habían perseguido a los tiros a un camión blindado que buscaba atacar la residencia del empresario. El vehículo finalmente fue abandonado y en su interior se halló una ametralladora con una importante cantidad de proyectiles. A su vez, en Asunción, allanaron una vivienda en donde se encontró todo tipo de municiones, armas y potentes explosivos. Mientras que en Pedro Juan hallaban proyectiles y chalecos antibalas. Los vientos de guerra se tornaban cada vez más intensos. Una emboscada en pleno centro de Pedro Juan Caballero, seguida de una ráfaga de balas, tenían como principal objetivo la eliminación de Jorge Arrafat. Para el efecto, utilizaron un fusil antiaéreo calibre .50 que perforó sin problema alguno el vehículo blindado de Arrafat. En este caso, fue detenido Sergio Lima dos Santos, supuesto integrante del primer Comando Capital PSC, que había resultado herido tras el tiroteo. Lima dos Santos es el sindicado de haber efectuado los disparos mortales. Julio de 2016. La cárcel de Tacumbú era el epicentro de dos sucesos que sacudieron lo cotidiano. Los internos más peligrosos del penal, entre ellos integrantes del PSC, se amotinaron e incluso tomaron como rehenes a dos guardiacárceles, quienes fueron heridos durante el motín. Los reclusos manifestaron que no estaban de acuerdo con ciertos controles efectuados por los guardiacárceles. La tensión se apoderó de la prisión por espacio de 4 horas, donde finalmente se logró un acuerdo. La ola de amotinamientos en otras penitenciarías del país se hizo presente y días después hallaban un explosivo en las cercanías del penal de Tacumbú. Por este motivo, autoridades gubernamentales sindicaban a Jarvis Jiménez Pavao como uno de los sospechosos de buscar la desestabilización en las cárceles del país. Ante esta situación, decidieron trasladar a Pavao a la agrupación especializada. Este hecho desembocó en el relevo de Carla Basigalupo como ministra de Justicia y de las principales autoridades penitenciarias. Enero de 2017. El año arrancaba con un hecho violento. Paulo Yáquez se encontraba por Asunción, celebrando la llegada de un nuevo año. Estaba acompañado por su novia Milena y su cuñada, transitando por el barrio republicano. De pronto fueron alcanzados por 2 vehículos desde donde abrieron fuego. Yáquez buscó huir, pero perdió el control de su camioneta. Cerca de 30 disparos fueron efectuados, acabando así con la vida de Yáquez y su novia. La cuñada logró sobrevivir al ataque. El hombre contaba con antecedentes por estafa y violación de la ley de armas, además de ser una persona de extrema confianza de Jarvis Jiménez Pavao. Una semana y media más tarde, detenían a 4 brasileños en Pedro Juan Caballero. Para las autoridades, resultaba claro que Jackson Peixoto Rodríguez, Leandro Lucas de Oliveira dos Santos, Marcos da Silva Oliveira y Peterson Lucas Casenote de Souza tuvieron activa participación en el crimen de Paulo Yáquez y su novia. Estas personas pertenecen a otra facción delictiva denominada Bala na Cara, que opera principalmente en Porto Alegre. Peixoto y da Silva eran 2 de los criminales más buscados en el Brasil y ambos se movían en el país con documentos falsos. Además, la justicia paraguaya decidió darles el sobreseimiento en el crimen de Yáquez y expulsarlos al Brasil, ya que en el país vecino
poseen cargos con la posibilidad de ser condenados a cadena perpetua. Pero en la era de Horacio Cartes también se dieron atentados y secuestros. No solamente fue la presencia de la mafia a través del crimen organizado con el PSC que sentó prácticamente bandera en Paraguay, sino que también hoy hablamos de 7 secuestros activos en total. 7 secuestros activos, decíamos hace rato, 7 muertes por sicarios solamente en el mes de octubre. Una muestra del fracaso de este gobierno ante el crimen organizado. El gobierno de Horacio Cartes es el segundo con el índice más alto de secuestros. El primer lugar en el podio ocupa el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Y en materia de seguridad viene recursando desde el inicio de su mandato. Que no nos van a marcar la hoja de ruta, ni criminales ni grupos armados. En números, los golpes del EPP durante el gobierno de Cartes es alarmante. Desde agosto del 2013 al día de hoy se contabilizan 65 ataques. En totalidad de secuestros, desde su inicio, la banda criminal suma 13, y 9 de esos 13 secuestros se dieron en el periodo de gobierno de Horacio Cartes. En cantidad de víctimas, son 20 las personas secuestradas durante la era Cartes. Y así como viene la mano, el panorama no parece mejorar. Hoy, 7 secuestros en simultáneo. Nunca antes había ocurrido cosa semejante. Y si ya empezó a cerrar los ojos, todavía hay más, lastimosamente. Porque otro grupo que ha acrecentado su poderío y fuerza durante el gobierno de Horacio Cartes es el PSC, Primer Comando Capital, banda criminal brasileña. Lograron sitiar 2 ciudades en 2 momentos diferentes y dejando 2 precedentes de película. En junio del 2016, concretaron el asesinato de Jorge Rafat, considerado por la Policía Federal del Brasil como un narcotraficante de mucho peso. En abril de este año, sería Ciudad del Este la sede en la que se instalaría el grupo criminal para llevar a cabo uno de los mayores robos de la historia del Paraguay, al lograr ingresar a la bóveda de Prosegur y llevarse un botín económico de casi 12 millones de dólares. Lo que hace 3 años había sido un intento fallido por ingresar a la bóveda de Prosegur acá, en este mismo lugar, a través de un túnel subterráneo, hoy ese golpe se concretó. Con un estilo casi cinematográfico, más de 50 criminales fuertemente armados lograron sitiar toda una ciudad. Entre bombas y balaceras de más de 3 horas de duración, lograron llevarse un botín económico sumamente alto, prácticamente sin ningún tipo de resistencia policial. Un policía murió a causa del fuego inicial frente a la empresa y 4 civiles resultaron heridos. Además, los asaltantes incendiaron 15 vehículos como una de las formas de tomar el control de la ciudad. Un despliegue de película. Es curioso que durante la administración de Horacio Cartes se hayan desplegado los mejores recursos para la lucha contra el crimen organizado y, sin embargo, sea el gobierno que ha sufrido los peores golpes de bandas criminales que, según él, no le marcarían la hoja de ruta. Y no, todavía el recuento no termina. Cuando se pensaba que solamente el norte del país significaba zona de influencia de estos grupos armados y criminales, 2 casos de sicariato sorprenden a Asunción y encienden una alarma que antes no se escuchaba. El primero, ocurrido a inicios de este año en el barrio Republicano, que tuvo como saldo la muerte de una pareja, Pablo Yáquez y Milena Suárez, ambos brasileños, y el más reciente ataque en el barrio Manoná, que también dejó como saldo 2 personas fallecidas, uno de ellos menor de edad.
Mientras tanto, la principal preocupación del presidente es cuál va a ser la siguiente ciudad a visitar para hacer campaña política y conseguir asegurar un puesto en el Senado para el próximo periodo. Pero cuando hablamos de presencia de mafias en nuestro país, no solamente hablamos del PCC, no solamente hablamos del narcotráfico, hablamos de mafias de diversas categorías, Enrique, donde inclusive el crimen organizado, inclusive como nos miran desde el exterior, llega a las mafias del cigarrillo. Así es, y vamos a hablar también de esa mafia en particular y recordar una investigación que habíamos hecho con el periodista Mauri Koning, que estuvo con nosotros en AM, una investigación de la red O Globo para la revista Extra, en la que nos contaba lo que era, ¿te acordás?, el Narcosur. En aquella época todavía con Jorge Rafat vivo y el esquema de cómo funcionaba esa mafia en particular y operaba, por supuesto, en Paraguay. Este trabajo periodístico que se mostraba en Brasil a través de Gaceta do Povo, un medio periodístico, muestra también cómo ese crimen organizado ganaba terreno desde el ámbito político. Fíjense ustedes. ¿Amerita un juicio político entonces? Pero por supuesto que amerita un juicio político. Él tendría que irse ya. Porque imagínate que en Asunción llega el PCC, asesina. ¿Y quién es el PCC? El PCC es el que pasa sus cigarrillos de contrabando al otro lado. Ese es su distribuidor. Entonces, ¿cómo le va a enfrentar a sus distribuidores? Há 3 décadas, o tráfico de maconha e de cocaína domina os negócios ilegais na fronteira do Brasil com o Paraguai. Nada parecia superá-lo, não até surgir um rival à altura. Durante 3 meses, investigamos a indústria do cigarro pirata no Paraguai. E o resultado mostra uma profunda mudança nos negócios do crime organizado na fronteira. Em incontrolável expansão, em 2 anos o contrabando de cigarro vai superar o narcotráfico na fronteira. O contrabando de cigarro vai superar o narcotráfico na fronteira. Um negócio tão rentável que já produziu seus próprios magnatas. Um deles chegou à presidência da República. El contrabando de cigarrillo goza de muy buena salud, no hay intervención del Ministerio Público en territorio nacional. No recuerdo en estos 4 años una sola intervención en territorio nacional, es como que no sucede. Y esa ruta del contrabando de cigarrillo es la misma ruta que está utilizando o lo utilizan el narcotráfico. Por ejemplo, si vos haces el viaje Concepción-Pedro Juan, fácilmente tenés 7, 8 controles de diferentes policías, entre la policía caminera, policía nacional, un montón, Senat, etcétera, etcétera. ¿Vos escuchaste alguna vez que en esos controles cayó así 100 gramos de cocaína? Nunca pasa nada. Entonces realmente son puestos de peaje antes que puestos de control. Hoy comisarios salen con estancias, con 3, 4 mansiones. Él es responsable de todos los hechos del norte porque él es el comandante en jefe. El crimen organizado hoy en Paraguay se siente en su casa. Esto ocurre porque el presidente forma parte de la mafia. Há exemplo do presidente do Paraguai, Horácio Cartes, que tenta dar aos seus negócios o verniz da legalidade. Cartes responde por 30% dos 3 bilhões e 300 milhões de maços de cigarro produzidos por ano no país. 70 marcas paraguaias são contrabandeadas para o Brasil. 5 delas são fabricadas pela empresa de Cartes, a Tabacaleira del Este, ou Tabesa, e respondem por metade das apreensões feitas no Brasil. Hoy tenemos mucho más motivos para removerlo si vamos a hablar de fundamentación de un juicio político, pero no tiene ese acuerdo político, entre comillas, que se tenía en la época de Lugo. ¿Amerita un juicio político? Yo creo que sí, pero no tenemos los números, ¿verdad? Sabemos que prácticamente es imposible eso, menos aún ahora, ¿verdad? Que estamos ya en un año electoral. Y nosotros hace rato ya que pedimos un juicio político a Cartes por todo lo sucedido. El tema de inseguridad luego ya ni hablemos.
¿Está incumpliendo en su función el presidente Cartes? Por supuesto, por supuesto. Él, todos sabemos, él no ha dejado de hacer campaña un solo día. El hecho de que él se haya transformado de vuelta ahora en un jefe de campaña de una facción del partido, para mí es una repetición de una vieja historia que creíamos que con el nuevo rumbo iba a cambiar, ¿verdad? Y desde que él se metió en politiquería y dejó de hacer política con una visión de Estado, le fue mal. Y no solamente en el área de seguridad. Este es el gobierno, tal vez se pueda decir que es a lo mejor uno de los peores gobiernos de la historia del Paraguay. Él se dedica exclusivamente a su partido y a su grupo otra vez dentro de ese partido. Las consecuencias estamos viendo ahora, era cuestión de tiempo, sin olvidar que tenemos por primera vez 7 secuestrados en simultáneo. Yo no creo que sea necesario hacer un juicio político porque las consecuencias del juicio político resultaron ser peores a veces. No sé si se podría llegar a eso, que evidentemente es la situación extrema en esto. Además es una cuestión que está terminando el mandato, lo cual no quiere decir tampoco que no pueda tener méritos para que se le imponga un juicio político. Claro que sí, también puede ser. ¿Por qué no? ¿Personalmente te gustaría tener los números para hacerle un juicio político a Cartes? Sí, merece. El 80% de las personas con quienes hablábamos y le preguntaba si le conocía al ministro del Interior, no conocían su nombre. O sea, nuestro ministro del Interior es prácticamente invisible por lo visto. Mire que el gobierno del presidente Cartes fue el gobierno que tuvo más apoyo logístico, presupuestario de la historia de la democracia de nuestro país. Y los resultados han sido realmente pobres. Estamos en el medio de una guerra de mafias, donde el presidente, por omisión o por acción, es el responsable. Y hay que decir con todas las letras. Puedo asegurarles que no nos van a marcar la hoja de ruta, ni criminales ni grupos armados. Y estamos terminando el mandato con un itinerario prácticamente diseñado por ese grupo criminal. 10 senadores presentes, es obligación levantar la sesión, así que voy a proceder a eso. Se levantó la sesión ordinaria. Esta maniobrita que nos tienen acostumbrados, tanto en senadores como en diputados, el oficialismo, habrá personas que acá por la lluvia no están pudiendo llegar, para que se levante la sesión ordinaria, para que no se debata la situación del país. El presidente de la República no da la cara y los demás boicotean las sesiones, tanto del Senado como de diputados, porque ayer ocurrió lo mismo. Cuando iban a debatir esto, dejan sin poder. 21:18 es lo que tiene que ver con todo esto que sucedió y de alguna manera, Enrique, hoy ponemos en contexto la presencia de las mafias en Paraguay, que no es una cuestión aislada. Y es lamentable eso que ocurrió al final, ¿verdad? El hecho de que el jueves no haya habido sesión directamente evitando que se hable del tema del sicariato y lo que ocurrió un día antes. Políticamente dejar sin quórum un pleno de la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados que hace rato, de hecho, está prácticamente desolado. Ya nadie va a trabajar por la campaña política o para evitar que se hable de ciertos temas. En instantes, a la vuelta de la pausa, en esta edición de AM, vamos a hablar con el padre Francisco Silva, el hombre que va a ser el encargado de coordinar el equipo de la Iglesia Católica que va a expulsar demonios. Así es, fue una de las noticias destacadas de la semana también. Una cuestión destacada en la semana que acaparó los medios de comunicación, que estuvo presente en los diarios, porque a partir de ahora, de manera oficial, desde la Iglesia Católica va a haber un equipo encargado de realizar exorcismos, de eliminar y expulsar demonios, y de eso vamos a hablar con su encargado en esta edición de AM. A la vuelta de la pausa, hablamos con el padre Francisco Silva, el encargado de la Iglesia Católica de expulsar demonios. Venimos a la vuelta del corte. Ya está con nosotros un hombre que fue noticia en el transcurso de las últimas horas y hoy de hecho aparece en la mayoría de los medios escritos como el encargado de la Iglesia Católica de coordinar el equipo pastoral que va a expulsar demonios.
Pero el padre Francisco Silva nos va a explicar con mayor propiedad de qué básicamente se trata y si es algo así como lo que solemos ver en las películas, si hay una aprobación que hay que pedir antes, cuál es el proceso o cómo viene la mano. Hola padre, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Un saludo cordial para vos, para toda la teleaudiencia y es un gusto compartir con ustedes. Igualmente. Padre, ¿de qué se trata esta comisión de expulsa demonios? Es como vemos en las películas, el padre Silva es el nuevo exorcista, o básicamente, ¿de qué se trata todo esto? De hecho que dentro de las manifestaciones pueden haber de diferentes tipos, pero normalmente no es tanto así como se ven en las películas. Yo quisiera un poco remitirme al decreto del arzobispado del pasado 17 de octubre, el decreto número 071/2017, que dice lo siguiente, por el cual se forma el equipo pastoral para la atención particular de algunos fieles en la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Atención particular se entiende de los fieles que forman parte de la Iglesia Católica, pero en la jurisdicción de la Arquidiócesis, que abarca aproximadamente cerca de 90 parroquias. En Paraguay tenemos cerca de 15 diócesis, entonces acá se refiere a una diócesis de entre las demás. Y el decreto habla justamente cómo se vio la necesidad de una atención específica a los fieles en esta jurisdicción eclesiástica, entonces se considera varios temas, por eso el arzobispo metropolitano en el uso de sus atribuciones decreta, y ahí está el decreto, ¿verdad? Apruébese la formación del equipo pastoral del exorcismo en la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Entonces, ¿qué es lo que se aprueba? Se aprueba un equipo, pero de pastoral. ¿En qué consiste la pastoral? La pastoral consiste en la acción organizada de la Iglesia, que tiene una estructura, tiene una metodología, tiene una finalidad, y que se dirige en este caso para las personas que pudieran estar padeciendo influencias u opresiones de las fuerzas del mal. Padre, para entender un poco cómo se realiza esta tarea, el padre Silva, para ser hoy quien encabeza esta pastoral, ¿necesita algún tipo de formación especial a diferencia de cualquier otro sacerdote? Veo que venís hoy con... ¿Esa es una Biblia o qué, padre? Sí, una Biblia. ¿Y tiene al San Miguel Arcángel ahí o a quién tiene? A San Miguel Arcángel, sí. Viste que algo sé se dan cuenta que algo sé de la Iglesia Católica, ¿eh? Sí, porque pero San como Miguel dice el padre Trento que soy el engendro del demonio. Porque San Miguel Arcángel es quien encabeza, es como un guerrero espiritual, el guerrero, el que encabeza la lucha contra las fuerzas del mal. Y bueno, ¿y por qué traigo acá? Porque esto justamente me ayudaron los hermanos que están en la cárcel, ellos hacen estos trabajos y me regalaron este trabajo, ¿verdad?, de imprimir, y bueno, y la palabra de Dios. El crucifijo también. El crucifijo obviamente que nos recuerda siempre la cruz del Señor. Para nosotros los católicos, la cruz es el signo principal del amor. ¿Por qué? Porque Jesucristo, a pesar de ser inocente, se donó totalmente y derramó su sangre en la cruz. Y con esa sangre derramada en la cruz, pagó el precio de las deudas de los pecados del mundo entero de todos los tiempos. Para nosotros fue un gesto de gran humildad. Por eso, tener la cruz de Jesucristo a mí me recuerda el gran gesto de humildad que Jesucristo tuvo para donar su vida para toda la humanidad. Por ende, me recuerda permanentemente que yo tengo que ser humilde. Padre, ¿por qué es tan importante en medio del procedimiento de exorcismo la presencia de un crucifijo? Porque eso está, digamos, presente y yo, más que del conocimiento eclesiástico, te podría hablar de lo que consumo a través de películas y demás, pero esto se hace también a partir de experiencias reales. Finalmente se lleva al cine a partir de experiencias reales. ¿Por qué el crucifijo es tan importante? Como es importante el agua bendita y como es importante la palabra de Dios, la Biblia en la mano. Porque son los elementos sagrados y hacen presencia del Señor. Como podría ser importante también el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Y como es importante un sacerdote, una persona ungida,
que aparte de ser ungido y pertenecer a la jerarquía de la iglesia, tiene el encargo, la autorización a través de un decreto para que pueda ejercer ese servicio. En el fondo, cuando se habla de una pastoral, se habla de un servicio que se está diciendo a nosotros desde la iglesia, nos interesan las personas, aunque sean pocos los casos, raros los casos de posesiones que se puedan tener durante un año, nos interesa cada persona en su integridad, en todas las dimensiones de su vida. Y particularmente si es que un fiel está siendo oprimido por las fuerzas del mal y no tiene la capacidad de poder salir de esa situación, la iglesia toma en serio para poder acudir al llamado, porque el fiel tiene el derecho de pedir ese servicio. Entonces es un servicio de amor, un servicio de caridad, un servicio de misericordia. Así como Jesús tuvo la gran misericordia también en toda su travesía de sanar, de predicar, de expulsar demonios, porque a través de esos gestos manifestaba justamente el poder de Dios. ¿Pero en qué consiste el poder de Dios? En poder hacer presente ese amor que se tiene que materializar en la vida humana, porque para Dios lo que más le interesa es la vida humana. Padre, ¿y cómo hacen ustedes para diferenciar si reconocieran que también puede existir un trastorno psiquiátrico por parte de una persona y no precisamente una posesión demoníaca? Hay algunos que directamente dicen, no, las posesiones demoníacas son parte de un verso y de un cuento, que me gustaría que vos nos digas, en algunos casos podría llegar a ser, en otros casos no. ¿Por qué para ustedes existen posesiones demoníacas? Y en contrapartida, ¿cómo las diferenciamos de trastornos psiquiátricos que pueden llevar a una persona a manifestaciones similares a una posesión demoníaca? Fantástico. Esa pregunta es clave. ¿Por qué? Porque hay veces existen tantos trastornos, tantas enfermedades que podríamos nosotros categorizar en el marco del tema de la salud mental. Hay problemas de salud mental. Por ende, nosotros también dentro del equipo vamos a tener personas especialistas en psicología, en psiquiatría y en el ámbito de la medicina, que particularmente hace referencia a la especialidad de la neurología y que nos puedan dar las opiniones desde esos puntos de vista, para que podamos decir si esas manifestaciones provienen solamente del ámbito natural o si verdaderamente existen situaciones que van más allá de lo natural y que no se pueden explicar a través de estas ciencias. Entonces también nosotros tenemos la obligación de someter a personas prudentes, científicas, bien formadas en este campo y que puedan reconocer de que dentro del campo de la salud mental no tiene ningún problema. Entonces se puede hablar de la posibilidad de que exista alguna influencia más allá de lo natural. O sea, sería una especie de junta médica que inicialmente calificaría, esto está dentro de la medicina, ¿es un trastorno psiquiátrico o es un trastorno espiritual, por llamarle de algún modo? Muy bien. ¿Por qué? Para nosotros desde la iglesia miramos todas las dimensiones de la persona. A nosotros nos interesa porque la gracia no puede pasar por encima de la naturaleza. La gracia, para que se pueda manifestar, que es la presencia del Espíritu Santo, requiere también de la naturaleza. Y para que nosotros pudiéramos reconocer, aparte de las personas que nos van a dar una opinión científica o un dictamen, ¿verdad?, dentro de ese espacio que hace referencia a la salud mental, también tenemos otras personas que tienen algunos dones o carismas que pueden ayudar a hacer un buen discernimiento. Ahí está la clave. La mayor parte de nuestro tiempo nosotros no vamos a estar dedicando en la sesión misma del exorcismo, sino en el acompañamiento y en el discernimiento para poder decir, esta persona realmente tiene una perturbación que va más allá de lo natural o no, y qué tipo de acompañamiento o proceso posterior podía requerir esa persona para que después realmente reciba esa presencia de la iglesia en su vida integral. Entonces, sí o sí tendríamos que pasar por eso. Yo quisiera un poco decir lo siguiente: ¿cómo actúa Satanás? ¿O cómo actúa el demonio? O llámese el nombre que se le llame, ¿verdad? Hay dos formas. Hay una forma ordinaria
que es la común a la que todos nosotros estamos expuestos, que es a través de la tentación o las tentaciones. Y delante de las tentaciones todos caemos en algún momento, o hemos caído, ¿verdad? Entonces la forma ordinaria de poder dominarle a una persona, me refiero en el ámbito católico, ¿verdad? La Iglesia Católica, los creyentes en el ámbito de la fe cristiana, es a través de las tentaciones cuando las personas caen en esas tentaciones. El padre Gabriel Amor, que es un gran exorcista, hace poco falleció, más de 30 años ejerció el ministerio y fundó la Asociación Internacional de Exorcistas desde la Iglesia Católica. Incluso él dice, Satanás o el demonio, el diablo, llámenle como le llamen, es muy monótono como nos tientan, siempre es de la misma manera, pero normalmente las personas caen, ¿verdad? Padre, o sea, caemos. ¿Cómo haces, digamos, vos para... ¿Cuántos exorcismos realizaste en todo este tiempo de sacerdocio que tenés? Muy poco, porque esto ahora recién se ha conformado. Pero ya te tocaron casos donde tuviste que hacer algún exorcismo. Sí, algunos en particular, sí. ¿Y cómo se manifestaban esos casos particularmente? Así como veíamos en alguna de las imágenes de gente que reaccionaba ante el crucifijo, ante la Biblia, que se manifestaba de manera brava, digamos, o cómo se manifiestan habitualmente. Existen diferentes posibilidades. Nosotros, sobre todo, lo que decimos es, lo más importante es que la persona pueda recibir el amor de Dios. Entonces le tratamos con muchísimo amor y esa persona tiene el mismo derecho de Juan Pérez, de Juan González, de Juan no sé quién, ¿verdad?, de recibir el amor. Entonces, lo que se procura justamente en este caso es que se le pueda tratar con muchísimo amor, con muchísima caridad. Y pueden haber reacciones ante, podemos decir, los sacramentales, que puede ser agua bendita, puede ser sal, aceite, o puede ser el crucifijo, puede ser la palabra de Dios, se pueden manifestar de diferentes maneras, algunos con mayor violencia, otros no tanto, ¿verdad? Y no necesariamente en una sesión la persona llegue a liberarse del todo, o se libere, sino que se necesita seguramente varias sesiones para que se haga todo un acompañamiento y un proceso. Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad, lo que la Iglesia procura es que esa persona y su familia puedan recibir la asistencia de la Iglesia y las personas puedan encontrarse con el Señor, puedan encontrarse con Dios, puedan lograr convertirse, porque lo que a Dios le interesa justamente es la conversión de esa persona. Y hagan todo un proceso de sanación, de liberación y de seguimiento a Jesucristo, a escuchar su palabra. Por eso la palabra de Dios siempre va a ser la clave, porque cuando Dios habla, necesariamente lo que Él dice se realiza. Pero también hay que reconocer, aparte de esa forma ordinaria que estuve explicando, a través de la cual Satanás o el maligno nos puede dominar, existen formas extraordinarias. Y ahí nosotros nos movemos en este campo de las formas extraordinarias, que sería la forma más grave, es la posesión diabólica. ¿En qué consiste? En la acción más grave del demonio, cuando el demonio toma posesión del cuerpo de una persona y la hace actuar o hablar bajo su control sin que la persona pueda resistirle. Padre, ¿y estos casos? ¿Cuál es el camino que toman a partir de ahora dentro de la Iglesia Católica? ¿Es como ir a una comisaría y decir, traigo el caso de una persona que considero está endemoniada? Porque no va a ir uno mismo a decir, yo estoy endemoniado y quiero que me expulsen el demonio, aunque podría llegar a suceder en algún caso extraordinario. También, sí, pero ¿cuál es el paso, digamos, para que primero sea evaluado por una junta médica? Porque, pongo un ejemplo, en mi defensa, el padre Trento ya dijo que soy un engendro del demonio, pero ninguna junta médica me ha evaluado, valga la aclaración. ¿Cómo se hace para seguir el paso y certificar para que finalmente actúe el padre Silva con su equipo pastoral de exorcistas? Y lo primero que nosotros pedimos es que se acerquen a su parroquia. Ahí tendrá el párroco, a lo mejor hay un grupo de oración, a lo mejor lo que esa persona necesita es una buena confesión, o a lo mejor lo que necesita es que se puedan reconciliar, que puedan hacer una experiencia de sanación interior, y con eso ya se puede solucionar el problema. Si eventualmente es mucho más grave, entonces
los sacerdotes o las personas referentes de cada parroquia pueden remitir al seminario metropolitano o al arzobispado, y ahí nosotros vamos a ir tomando los casos y trabajar con el equipo y derivar a las personas especialistas en los campos de la salud mental. O sea, no hay un lugar en particular, sino cada uno en su parroquia y a partir de ahí se deriva a la pastoral. ¿Por qué digo de esta manera? Porque a veces las personas piensan que es tal problema, pero a lo mejor no es. Llegando a su parroquia puede recibir la asistencia correspondiente y se le puede ayudar para que pueda superar aquel problema que puede ser mucho más leve de lo que a lo mejor se está imaginando, ¿verdad? Ahora, si ahí no les pueden resolver, no les pueden responder, ahí entonces se le deriva o al seminario metropolitano o al arzobispado, y ahí nosotros vemos de qué manera podemos acompañar los casos para hacer el proceso de discernimiento. No es que alguien tiene el problema, viene inmediatamente se le va a responder con una sesión de exorcismo. Tiene que pasar por un proceso, por un protocolo, podemos decir. Padre, te agradezco mucho la apertura, el hecho de que hoy estés con nosotros acá explicando esto a grandes rasgos, y seguramente a medida que se vaya implementando vamos a ir dando acompañamiento también, porque ya me imagino a partir de acá va a haber un debate que tiene que ver con la presencia de la ciencia también y qué tan certero podría llegar a ser y real una práctica como esta. Gracias, Padre, por acompañarnos, de verdad muy amable. Muchísimas gracias por el espacio, y quisiera hacer un llamado justamente a acercarse a Dios, acercarse a su parroquia, a la iglesia, y de corazón les digo, como sacerdote, como alguien que vive su fe católica, cuiden que sus hijos no participen de las fiestas de Halloween. ¿Por qué? Porque también hay mucho riesgo de exponerse y de contaminarse en esos espacios. Una fiesta que había comenzado ya 300 años antes de Cristo, con los celtas, y hacían invocaciones al maligno, y normalmente las organizaciones satánicas toman como bandera esa fecha. Entonces les ruego que no se expongan. Y más allá de eso, sean sinceros con el Señor, acérquense a confesarse y se darán cuenta que la gracia de Dios les ayudará a todas las familias a encontrar paz y sosiego. Donde Dios está presente, el maligno ahí desaparece. Gracias, Padre. Hacemos la pausa, 21:44. En breve estamos de vuelta. con 47, estamos en vivo haciendo AM. Momento de hablar del medio ambiente y una de las asignaturas pendientes, sin duda, de este gobierno. Está con nosotros Juan Carlos Lescano. ¿Qué tal, Juan Carlos? Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Horacio Cartes, ya como candidato a presidente de la República, y el 15 de agosto de 2013, cuando asumía como presidente, prometió que el medio ambiente iba a ser una de sus mayores preocupaciones. A la hora de gobernar, la realidad fue totalmente otra. Sin embargo, somos tan orgullosos de nuestro país por nuestras riquezas naturales. Debemos cuidarlas. Horacio, el Papa Francisco tiene algo para decirte. ¡Qué mentiroso que sos! Si hay algo en lo que el gobierno de Horacio Cartes se ha destacado, es en la incoherencia. No podemos seguir contaminando nuestras aguas. Incoherencia entre el discurso que dio el 15 de agosto del 2013 y las acciones que tomó luego de sentarse en Burubisharoga. Y a la hora de hablar de materia ambiental, los niveles de incoherencia se disparan. Es que a pesar de que Cartes se pasa repitiendo que su gobierno se preocupa por el ambiente y por el desarrollo sustentable, las acciones han demostrado que el interés es casi nulo. Y para mostrar esa falta de interés, faltaron apenas unos meses. En 2014, desde la propia Secretaría del Ambiente pretendían dar carta blanca para la casa de unos 214.000 teyuguazú, lo que desató la indignación de organizaciones ambientales y le terminaría costando el cargo de ministra a Cristina Morales. Todavía como candidato, Cartes insistía en que iba a cuidar los parques y recursos naturales. Nadie duda que la mayor riqueza que tenemos son nuestros recursos naturales.
Yo me comprometo formalmente a defender y a proteger nuestros recursos naturales. Qué mentiroso que sos. Ese amor por los parques naturales, por lo visto, terminó cuando se convirtió en presidente. En 2015, el gobierno cartista pretendía instalar una cantera de piedra para explotar el Cerro León. No sé si se dan cuenta que son máquinas del MOPC, gente. Ubicado en pleno Parque Defensores del Chaco. Cuando las críticas crecieron, el proyecto finalmente paró. Y el amor de Cartes a la naturaleza volvió a niveles tales en los que hasta pensó en una forma de proteger al emblemático Cerro León. Presidente, ¿qué va a pasar con el Cerro León, En realidad, el amor de Cartes y sus ministros gerentes no era por las piedras del Cerro León, sino tal vez por la enorme reserva de diamantes que existiría bajo él. Y en 2016, una tragada millonaria terminaría costando una sequía sin precedentes en el cauce del río Pilcomayo y desatando niveles altísimos de mortandad de animales como los yacarés. La situación fue advertida durante meses, pero el gobierno hizo caso omiso. ¿Y la respuesta del presidente? Bueno, yo creo que tenemos yacaré desde el año 2001 al 2016. Hay varios modelos de yacaré que tenemos. Ese amor a la naturaleza del gobierno cartista quedó solo en palabras. Y eso se demuestra con los altos niveles de deforestación que se registran en el Chaco. En nombre del progreso, en la región occidental se están cometiendo terribles abusos. Miles de hectáreas de bosques son depredadas mes a mes ante la mirada indolente de las autoridades. De acuerdo con datos de la ONG Huirá Paraguay, solo en mayo pasado se deforestaron más de 4.800 hectáreas de bosques en el Chaco paraguayo. En promedio, fueron taladas 162 hectáreas por día, el equivalente a 115 estadios defensores del Chaco por día. En lo que va del año, casi 35.000 hectáreas fueron taladas. Y desde el 2012, más de 1 millón de hectáreas de bosques desaparecieron por la acción humana. Pero para el hoy ministro de Agricultura y Ganadería, Marcos Medina, eso no es siquiera un problema. No es un problema y tampoco es preocupante, de acuerdo a los datos que manejamos. Y hasta hablan de deforestar 4 millones de hectáreas en la próxima década. Habré de gobernar para todos los habitantes del Paraguay. ¿Horacio? Qué mentiroso que sos. Ese amor por la naturaleza y la promesa de gobierno para todos terminó por caer en los últimos meses. Y es que Cartes ni ama a lo natural ni gobierna para otro que no sea para él. Eso quedó en claro con la forma en la que fue modificando leyes ambientales para el beneficio de una de sus empresas. Hace semanas que organizaciones ambientalistas critican el decreto 7702 del Poder Ejecutivo, a través del cual reglamentó artículos de 2 leyes, la 422, Ley Forestal, y la 3001, de Servicios Ambientales. Todo para poder talar los bosques en una estancia de 14.000 hectáreas que forma parte de su grupo empresarial. Pero vayamos por parte. La ley establece, en otras palabras, que todo aquel que posee tierras con coberturas boscosas debe mantener en pie necesariamente el 25% de esos bosques. Quienes hayan deforestado más antes de la entrada en vigencia de la Ley de Deforestación Cero pueden comprar certificados de servicios ambientales de terceros para compensar esos bosques.
Sin embargo, esa cobertura boscosa representaba una molestia para la estancia San Francisco de Ganadera Las Pampas S.A., propiedad del presidente de la República. Tanta era la molestia que en apenas unos meses se emitieron 4 decretos para reglamentar las leyes. El último decreto, el 7702, dado a conocer hace algunas semanas, fue emitido en silencio y sin consultar siquiera al Infona. Este decreto que Juanqui de alguna manera desató una polémica porque lo que nos muestra es una carta verde para poder talar árboles. Exactamente, Santiago. Antes tenías que tener sí o sí el 25% de los bosques en tu propiedad. Hoy no hace falta que sigas haciendo eso. Yo puedo talar árboles en el Chaco, plantarlos en otro lugar con tal de comprar certificados que me avalen. No, ni siquiera talar, robar, comprar certificado y listo. Es cuestión de ir, pagas un poco y ni siquiera pagas más multa después de comprar el certificado ambiental. Un tema al que vamos a seguir hablando porque desde el gobierno nos quieren hacer creer que este fue el que más ha defendido el medio ambiente, como otras tantas mentiras. Hay varias que tenemos que analizar todavía y en particular en el ámbito de materia ambiental, Santiago. Excelente trabajo, señor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Enrique, nos vamos. Nos vamos. Será hasta el próximo domingo. Gracias por acompañarnos. Ya se viene Telefútbol a continuidad aquí en Telefuturo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.